Hoy hemos decidido avanzar y profundizar estas medidas que son para seguridad de los motorman y de los pasajeros. Primero, he dispuesto que se hagan exámenes psicofísicos de todos los conductores de ferrocarriles del área metropolitana bajo la supervisación de la Fuerza Aérea. Los exámenes se realizarán en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica Espacial. Este instituto evaluará a los motorman y emitirá certificados de actitud psicofísica y psicofisiológica. Los conductores estarán sometidos a los mismos estudios y exigencias que se realizan periódicamente los pilotos de aviones comerciales. Por supuesto que esto va en favor de los trabajadores. Adicionalmente, hemos establecido cambios en los procedimientos de conducción, sobre todo en los momentos previos al ingresar a las estaciones terminales. Hemos dispuesto que las líneas eléctricas del área metropolitana, donde el motorman viaja solo, el jefe del tren, que es el guarda, debe trasladarse al interior de la cabina desde la anteúltima estación y acompañar al conductor en el ingreso a las cabeceras. Además, en las líneas Sarmiento, Mitre, Tren de la Costa y Urquiza, todas las formaciones eléctricas deberán realizar una reducción de velocidad a 5 kilómetros al entrar a las estaciones cabeceras y detener a 0 la velocidad 20 metros antes de que finalice el andén. Nuevamente quiero repetirles que la seguridad en el ámbito del transporte público en general y en ferrocarril en particular ha sido una prioridad desde el inicio de mi gestión y continuaremos articulando todas las medidas necesarias para lograr tener un tren más seguro. También he tomado otras decisiones en relación a la operación del Sarmiento. Ustedes seguramente han visto en el día de hoy un video del motorman Julio Benítez, el que chocó el último sábado en Once, con una actitud repudiable, amenazando que se va a dormir y realizando todo tipo de irresponsabilidades. Quiero contarles que frente a un hecho de esta gravedad, la empresa solo le aplicó un apercibimiento. Nosotros consideramos que una persona que conduce de esta manera tiene que ser sancionada con mucha dureza, porque después es tarde para lamentarse. Pero creo que más grave aún es el hecho que durante el sábado 19 de octubre, antes de que ocurriera el siniestro, es decir, a la hora que tomó servicio el motorman Julio Benítez, la empresa UGOMS, es decir, la unidad de gestión operadora, que es la responsable de tomar los exámenes previos a la toma de servicio, en Castelar solo le realizaba a los motorman controles de alcoholemia y no el resto de los controles que ordenamos implementar y que determinan si un conductor está en condiciones de manejar el tren o no. Solamente realizó el control de alcoholemia, evitando hacerlo invocando un acuerdo gremial. ¿Acuerdo gremial para evitar controles? ¿Entre quiénes? ¿Entre la empresa y el gremio? Llamativamente, estos controles sí se volvieron a realizar posteriormente al accidente ocurrido el sábado en la estación de Once. La CNRT detectó que tampoco se cumplió el nuevo protocolo de comunicación, mediante el cual desde la torre debían comunicarse con los motorman para chequear que estuvieran atentos. Yo dije siempre, desde el mismo día que asumí esta responsabilidad,
que mi único compromiso era con los usuarios, que no me iba a dejar condicionar ni por gremialistas ni por empresarios. En este sentido, quiero anunciarles que a partir de mañana el Sarmiento será operado plenamente por el Estado. Hemos decidido que no haya más gerenciador privado en esta línea. Por último, quiero dirigirme a los buenos trabajadores, que creo que son la mayoría, que estamos de su lado, que necesitamos que nos ayuden, que necesitamos que redoblen el esfuerzo, que estamos frente a una oportunidad histórica, que no debemos desaprovecharla. A los pasajeros, que todavía sabemos que no tienen el servicio que se merecen, pero que estamos comprometidos y haciendo las obras y adquisiciones de coches 0 kilómetros que permitirán mejorar definitivamente el servicio. Por último, a los familiares de las víctimas de Once y Castelar, quiero decirles que entendemos su dolor, que sabemos que es inexplicable, que tenemos el mismo objetivo que ustedes, que el Sarmiento sea el tren que todos los argentinos nos merecemos, que nuevamente los convoco, de la misma forma que lo hice el primer día que asumí mi gestión, a que nos ayuden, a que me ayuden, que no tenemos otro objetivo desde este ministerio de lograr este objetivo, que no es otro que mejorar el servicio de transporte ferroviario en la Argentina. Por último, decirle a todos los argentinos que nada ni nadie va a torcer la voluntad política de la Presidenta de la Nación y quienes les hablan, de continuar transformando definitivamente el sistema de transporte público en la Argentina. Quiero decirles que estoy dispuesto a que me hagan todas las preguntas que crean convenientes. Quiero decirles con total humildad que tengo todo el tiempo del mundo para contestar todas las preguntas, que pretendo que no se falte a la verdad, que no se digan cosas inexactas, que no se tergiverse la información, porque estamos frente a hechos que son muy graves. Y yo siento una enorme responsabilidad, y que cuando muchas veces uno escucha decir cosas que no son ciertas o tergiversar otras, en el caso mío particular siento un enorme dolor, porque yo trabajo todos los días, yo y mi equipo, para que todos los días los argentinos viajen un poco mejor. Sabemos que no es fácil la tarea, pero sabemos que es posible. Entonces yo me quedo a disposición para aclarar todas las preguntas que ustedes crean conveniente formularme, sin ningún tipo de limitaciones. Ministro, Liliana Franco de Ámbito. Usted informó que a partir de mañana el Sarmiento va a ser operado por el Estado. ¿Quién se hace cargo en particular? Y si la unidad de gestión, no me acuerdo cómo se llama, ¿va a seguir manejando otros trenes o ya queda desvinculada de todas las otras ramas? Hemos sido claros que es sobre el ferrocarril Sarmiento. El Estado va a operar el ferrocarril Sarmiento, que es el que ha tenido en los últimos 2 años 3 episodios realmente lamentables. Hemos separado a la unidad de gestión operativa y la operación del Sarmiento la vamos a asumir nosotros en plenitud. Si es que esto signifique, por ahora, y en la medida que se cumpla con los servicios y con los compromisos, el resto de las líneas. Los vamos a manejar nosotros del Estado, nosotros, el Ministerio de Interior y Transporte. Ministro, buenas tardes. Acá. Retomo la pregunta de la colega. Si hay 2 empresas que están hoy operando la mayoría de los ramales, ¿no? Rollo y Romero. Si acá se detectó que la empresa no había hecho los controles correspondientes, ¿qué garantía hay de que en el resto de las líneas sí va a hacer los controles correspondientes? En el resto de las líneas los controles correspondientes fueron hechos.
Eso es una interpretación que la dejo para usted y le pido, por favor, no dialoguemos, hagamos preguntas. La comprobación de la falta de cumplimiento de aquellos compromisos que le había exigido el Estado a la unidad de gestión operadora se comprobó en el ferrocarril Sarmiento, no así en el resto de las líneas. Ministro, aquí. Buenas tardes, Mariano Rodríguez de Canal 26. Digo, más allá de que las causas están abiertas, de la tragedia de 11 de febrero del 2012, también la de Castelar, digo, esta es la más resonante quizás porque creo que de los tres me pareció el más evitable, que se podría evitar, y digo, afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero estas pericias que usted decía que se van a empezar a realizar ahora, ¿por qué no se hacían con esa misma exactitud? Porque todo indicaría en este caso que se trataría de una negligencia por parte del conductor, si bien esto lo va a definir el juez federal, pero digo que también no se haya podido ver este video que culparía quizás a esta persona, habla de esa negligencia. Digo, ¿habría que esperar a esto para que se tomaran estas medidas y no hacerlas previamente para garantizar la seguridad de los usuarios? Está claro que había una responsabilidad de la Unión de Gestión Operativa, no del Estado, en relación a la operación del servicio. Precisamente porque no estamos conformes cómo ha operado el servicio es que decidimos sacarlos y asumir la responsabilidad nosotros. Nosotros frente a un hecho como por ejemplo es el video que se ve hoy del motorman Julio Benítez, en la cual el 13 de agosto la empresa lo notifica de este hecho, el 18 de agosto él le contesta y el 19 de septiembre se decide la decisión de un apercibimiento, lo consideramos un hecho grave. Nosotros creemos que deberían haber sido mucho más severos para que no ocurran este tipo de hechos. No, yo no he hablado con la presidenta. Ustedes saben que la presidenta está en un proceso de reposo, pero tengo la convicción que la presidenta me hubiera ordenado hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. No tengo ninguna duda. Ministro, acá, para 360 TV, Eber Ibáñez, consultarle, bueno, estas nuevas medidas de seguridad apuntan más a lo que es el ser humano, entre otros por el examen psicofísico. Esto indicaría pensar que los últimos accidentes se debieron a fallas humanas, esa es la pregunta, y si está pensado en algún momento incluir estas medidas de seguridad desde el aspecto mecánico y técnico de los trenes. Primero, con respecto al tema de los anteriores hechos, esperemos que determine la justicia la responsabilidad. Está claro que los motorman han sido procesados, tanto en la tragedia de 11 como en el hecho de Castelar, y hay un proceso de investigación sobre lo sucedido el sábado pasado. Yo también quiero aclarar esto porque quiero creer que no con mala intención, pero luego de la conferencia que yo diera el día sábado, se salió a decir que el gobierno acusa al motorman. El gobierno no acusa a nadie. Yo como funcionario público tengo la obligación de informarle a la sociedad datos objetivos en relación a lo que ocurrió el día sábado. Y eso fue lo que hice, de la misma forma que lo estoy haciendo hoy, en relación a una empresa que no cumplió con aquellas exigencias que por otra parte había establecido el Estado para darle más seguridad al motorman y a los pasajeros. Y con respecto a la pregunta de la posibilidad de un sistema de detención automática, también quiero decir que se faltó a la verdad. La licitación que se había dado en el 2007, se había adjudicado a la empresa Siemens, no tenía sistema de detención automática. Vuelvo a repetir, no tenía sistema de detención automática. Ni bien asumimos la responsabilidad de conducir el Ministerio en junio del 2012, lo primero que hicimos fue intimar a la empresa Siemens, que había percibido 51 millones de pesos para que explique qué había pasado con la ejecución de la obra. Y nos manifestó que solo había ejecutado el 3,9% de la obra. Fue intimado y devolvió los 51 millones más los intereses. Y iniciamos un proceso licitatorio. Un proceso licitatorio que determinó, le digo fecha precisa, a través de la DIF, una licitación internacional para cambiar el sistema de señalamiento de las líneas Sarmiento y Mitre.
que incluyera el sistema de paratren. Al finalizar la licitación, todas las empresas excedían el precio establecido por el Estado. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, la empresa Thales, que fue la que ganó, superó en 300 millones de pesos el presupuesto oficial. Decidimos, a partir del acuerdo país-país con la República Popular de China, llevar adelante un acuerdo para un sistema de detección automática del Mitre y del Sarmiento, que está en desarrollo, que fue firmado el 17 de julio, y que debería estar terminado en febrero, marzo de este año, que incluye a las viejas formaciones y a las actuales formaciones que se están fabricando en China. Ministro, ¿cómo le va? Pablo Yunta de Telefe Noticias. Buenas tardes. Usted enumeró una... ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. Pablo Yunta de Telefe Noticias. Usted enumeró una serie de fallas, entre comillas, en los procedimientos de seguridad. Para ir al punto, concretamente, ¿sospecha que hubo algún tipo de intencionalidad en esto, en este accidente, también lo pongo entre comillas, dado que se dio a una semana nada más de las elecciones? Mire, yo no descarto nada, absolutamente nada. Es llamativo que los 3 episodios se hayan dado en la línea Sarmiento, 2 de ellos en 11, el otro en Castelar. Pero en ese sentido también apelo a la responsabilidad y a la prudencia y a dejar que la justicia, en este caso el juez federal Lijo, determine de quién ha sido la responsabilidad y qué es lo que ha ocurrido. Ministro, hola. Ministro, Tomás Luquín de Página 12. ¿Qué sanciones le corresponden a las empresas Rogio y EMEPA por lo que sucedió en Sarmiento? ¿Y cómo será a partir de mañana la administración del ramal? Digamos, si se hacen a cargo con la SOFSE o cómo funcionará. Se va a hacer cargo de la operación, se va a hacer cargo la SOFSE, que como ustedes saben es una empresa creada a partir de una ley de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de reordenamiento ferroviario, que creó la Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado, y la ADIF, que es la Administradora de Infraestructura Ferroviaria. Estas son las 2 empresas que van a operar el ferrocarril Sarmiento a partir del día de mañana. Con respecto a las sanciones, sí. Primero desaparece un gerenciador privado, ¿sí? Lo opera el Estado, y nosotros esperemos que cambie mucho, paulatinamente mucho. Ministro, buenas tardes. Adrián Salonia de... Perdón. Las sanciones, bueno, esas sanciones se llevarán adelante a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, con respecto a el incumplimiento de estas normas de seguridad que debía garantizar la operadora. Vuelvo a repetirle, y puntualmente lo que hace a los controles, que no solamente era Alcolemia, y firmaban que no se hacían por un acuerdo gremial, y vuelvo a repetir, el acuerdo gremial con qué, y después el protocolo de comunicación, que tampoco se cumplió. Y creo haberle dicho a algún otro que en este momento lo estoy seguramente olvidando. Y la medida que a nosotros nos pareció absolutamente insuficiente y falta de sentido común. Si uno ve el video hoy de Julio Benítez, no hace más que indignarse. Y saber que la empresa disponía de esa información y solamente aplicó un apercibimiento, para mí es una falta absolutamente grave. Y de falta de sentido común, y de falta de responsabilidad en relación a la responsabilidad que tiene Benítez. Está claro, porque está trasladando a cientos de personas. Ministro, buenas tardes. Adrián Salonia de Radio 10. Preguntarle si recibió algún dato nuevo en cuanto a la investigación en relación al disco rígido, que si finalmente fue plantado, como dijo Omar Maturano, o lo colocó el propio Motorman. ¿Qué sabe, si sabe algún dato nuevo de esto? A ver, está en marcha un proceso judicial. A mí me alarmó el hecho de que se conociera el mismo sábado que el juez federal había secuestrado el disco de la filmadora que iba, en este caso, en la cabina del Motorman, dentro de la mochila del Motorman. La pregunta que yo me hago es qué tenía que esconder. De cualquier manera, deberá determinar la justicia a través de las pericias de sangre, en fin, de todo aquello que permita confirmar si este hecho ha sido así. Si desea haber sido así, es absolutamente muy grave. Ministro Mariano Rinaldi, que el exprimidor.
Para preguntarle, más allá de la responsabilidad que pueda corresponderle al motorman, ¿qué grado de responsabilidad atribuye usted o cómo califica la situación del material del ferrocarril Sarmiento? Estoy hablando de los trenes, de la antigüedad y del estado de mantenimiento. Habida cuenta que hay otros ferrocarriles, como por caso Belgrano, que son igual de antiguos o más y tienen otro tipo de situación, prácticamente no cubrimos hechos relativos a este otro ferrocarril. Bueno, usted creo que me ha contestado la pregunta. Yo lo vengo diciendo en reiteradas oportunidades que el material rodante en la Argentina tiene una antigüedad promedio de 52 años, lo tiene el Mitre, lo tiene el Sarmiento, lo tiene el General San Martín hasta ahora, porque estamos en estos días poniendo en marcha los nuevos 160 coches que hemos adquirido a la República Popular de China. Lo tiene el Roca, un poco menos, fue incorporado hace últimos 30 años, pero era material usado. Y sin embargo, no ocurren este tipo de hechos. Yo lo que quiero trasladar es la tranquilidad a todos ustedes de que cuando se dice livianamente Randazzo está llevando adelante maquillaje, es una falta de respeto total, pero no hacia mí, sino a la cantidad de argentinos, no solamente aquellos que usan el transporte público, sino aquellos que en realidad con sus recursos aportan para que el tren funcione mejor. Porque nosotros podemos entregar un detalle exhaustivo de cada una de las formaciones, todos los trabajos que se han realizado. Y seguramente que sería muy bueno para el control social de estas empresas, que no solamente actúe el Estado, sino también aquellos que tienen la obligación de informar a la población. Ninguna formación, absolutamente ninguna formación, debería salir si no está en condiciones de hacerlo. Y para darle tranquilidad a la población, los trenes frenan, señores. Un tren si no tiene freno no arranca. Hay más de 1.600 servicios por día en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Tiene varios mecanismos de seguridad un tren. Desde el freno de servicio hacia el freno de emergencia, o la llave, o la contestación del hombre vivo o muerto, que si no se le contesta se para el tren. Así que yo pido por favor seriedad en esto, y que cuando se habla de este tema se consulte a aquellos que conocen este tema. Pero que no se diga livianamente que se ha trabajado superficialmente cuando no ha sido así. Cuando no ha sido así. Es una falta de respeto decir eso, porque si hay alguna duda lo que tienen que hacer es preguntar sobre cada formación cuáles son los trabajos que se han llevado adelante. Y esa información es pública, absolutamente pública. Pero estamos con formaciones que están operando y que ninguna debería tener problemas si se decide que preste servicio. Ninguna. No creo que haya ningún irresponsable que esté dispuesto a despachar una formación que en realidad tiene problemas de freno. Solamente un estúpido puede hacer eso. Por eso era la pregunta, ministro, si usted considera que no tienen problemas las formaciones. Vuelvo a repetirle, las formaciones que están operando no tienen que tener ningún tipo de problema. Esta formación había tenido un alistamiento que se llame AB de 30.000 kilómetros el martes 15 de octubre. Yo les indiqué quién firmaba todos los controles que se hicieron y quién firmó los controles. Lo firmó Antonio Bueno. Acá están. Esto está disponible para ustedes, señores. El mismo día se hizo un alistamiento en 11, el 18, lo firma Gustavo Paulina. Operativamente esa formación, como otras, a diario salen a veces de la estación 11. Entonces, pido responsabilidad, porque hay dolor acá. Y hay muchos, como el caso mío, que estamos comprometidos y que no estamos dispuestos a bancar cualquier estupidez que se diga sin el mínimo decoro. Sin el mínimo decoro. Ministro, buenas tardes. Oscar Orquera para Radio América. Esa falta de control o ese control a medias que se hizo en la estación Castelar, ¿estaba usted notificado, estaba el gobierno notificado y con los gremios? ¿Usted conversó? Gracias. El control, el mantenimiento de la flota eléctrica, en este caso se hizo un control que se llama AB, que se hace cada 30.000 kilómetros. Fue hecho el 15 de octubre, el martes. Disculpe, no, perdón, el control de alcoholemia, disculpe. No, por supuesto que no. No entiendo a qué se refiere el acuerdo gremial cuando señala,
se lleva adelante los controles, se manifiesta tener un acuerdo gremial para no hacer el resto de los controles.